¿Cómo están amigos? Los saluda Marisol León, CEO de Quantum Consultores. Quiero comentarles el día de hoy algunas recomendaciones para el cálculo del impuesto a la renta del año 2022 que algunas empresas ya han determinado y ya han presentado inclusive su declaración jurada, otras que todavía están haciéndolo y otras que esperan el vencimiento de la presentación según el cronograma. El primer punto que les recomiendo es siempre identificar las diferencias que hay entre el tratamiento contable y tributario. Como bien sabemos, el resultado contable del estado de resultados bajo NIF es el que utilizamos como punto de partida operativo o metodológico. Y a ese resultado es que debemos de convertirlo en la renta neta imponible, que la ley es la que indica a efectos de calcular el impuesto. Eso significa que vamos a realizar adiciones y deducciones y qué duda cabe que hay una diferencia sustancial entre las NIF y el impuesto a la renta. Por ejemplo, las NIF prevalecen valor razonable, sustancia económica antes que forma jurídica, el término control, a diferencia del impuesto a la renta, donde prevalece el costo histórico, la sustancia jurídica antes que la realidad económica, y prevalece sobre todo la titularidad jurídica antes que el término control. Un segundo punto es que en esa línea de diferencias, lo primero que debemos de hacer entonces es eliminar todas esas diferencias. Lo segundo es verificar adecuadamente los ingresos devengados jurídicamente y que se cumplan los criterios del artículo 57 de la ley. Eso nos obliga a revisar contratos con clientes, a diferencia de las NIF, donde la NIF 15 tiene un tratamiento diferente y aquí es la oportunidad de poder, para efectos del impuesto a la renta, determinar los ingresos devengados jurídicamente. El segundo punto es considerar también que no todos los ingresos contables son renta. No olvidemos que no califican como renta las rentas que provienen o los ingresos que provienen por un mandato legal, ¿no? Esto hay que deducirlo de ese resultado contable. Un tercer punto resultaría ser el tema de los gastos. Revisemos los contratos con proveedores, revisemos que esos contratos, revisemos las obligaciones a las que se ha comprometido el proveedor con nosotros a efectos de verificar cuándo se producen los hechos sustanciales. Y que efectivamente consideremos devengado el gasto sin importar si contamos con el comprobante de pago al cierre del ejercicio o no, ya que casaciones del Poder Judicial han indicado pues que lo importante es presentar el comprobante de pago en un procedimiento de fiscalización sin importar la fecha de su emisión. Y luego detalles ya dentro de los gastos, como por ejemplo el límite de gastos financieros, acuérdense que es el 30% del EBITDA, las indemnizaciones, tener en cuenta que hay casaciones que indican que la indemnización o el pago de una penalidad no es deducible, otras casaciones que indican que sí, otras resoluciones del Tribunal Fiscal que indican que sí, es aceptable una penalidad, inclusive informes de SUNAT. Pero el hecho concreto es que recomendamos que estos estén en un contrato y que obviamente provengan pues del giro de actividades de la empresa. Considerar también en pérdidas extraordinarias que si tuve algún hurto o delito cometido contra mi empresa, debo de seguir el procedimiento establecido. Esto es, recordemos que no necesariamente es la denuncia policial, sino tiene que haber culminado la acción judicial, salvo que sea inútil ejercitarla. Y para eso será pues el archivamiento del caso por parte de Fiscalía. Tampoco podríamos deducir pérdidas extraordinarias si es que están cubiertas por el seguro. En el caso del personal, cumplamos con plasmar en un contrato o adenda todos los compromisos legales, contractuales que tenemos con los trabajadores para que estos sean aceptados. Hemos recurrido a políticas de bonos, adelanto de vacaciones, compensación con vacaciones también, gratificaciones, etcétera.
Y también hemos incurrido en gastos recreativos. A veces en esos gastos recreativos están incluidos el personal de planilla y también locadores de servicios o externos, pues también tener cuidado que hay resoluciones del Tribunal Fiscal pues que evidentemente consideran esto como una liberalidad, es decir, el gasto cubierto a los locadores, pero también es cierto que hay algunas otras resoluciones que dependiendo de la argumentación que se dé, vamos a poder ver que hay casos en los que sí se han aceptado. Y tener en cuenta los créditos a los que tenemos derecho, ¿no? Esa es otra recomendación que les doy. El personal con discapacidad, muy pocos saben que las empresas que tienen 50 colaboradores o más en la planilla están obligados a contratar un 2% de personal discapacitado, pero esto les da un crédito tributario, un gasto adicional deducible que es muy importante y que no debería de dejarse de lado. La depreciación acelerada también. El decreto 1488 permitió que aquellos que adquieren edificios o que hacen construcciones y que el 31 de diciembre del 2022 tengan un avance del 80%, puedan deducir aceleradamente una depreciación del 20% y una adicional para los activos fijos como vehículos, maquinaria y equipo de procesamiento de datos. Y finalmente los invito a que si tienen una pérdida tributaria, verifiquen con la gerencia cuántos son los años en los que se va posiblemente recuperar la empresa para que puedan elegir el método adecuado. Y finalmente, si tienen un saldo a favor, no olviden de presentar su declaración jurada lo más pronto posible para que puedan compensar ese saldo a favor contra las deudas tributarias que se generen en febrero, que vencen en marzo. Y así van a poder otorgarle liquidez a sus empresas. Cualquier inquietud o duda, no se olviden que en Quantum Consultores estamos a su disposición porque todo un equipo de profesionales está preparado para atenderlos. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad.